Entonces ustedes desde sus dispositivos, sea tablet o celulares, entran a Play Store y van a digitar 1+1. Les aparece acá este icono y esta interfaz. Cuando la descarguen, inmediatamente pues les va a aparecer pues esta interfaz y hay temas desde los más básicos pues hasta algunos más avanzados. Aparecen temas de trigonometría, de álgebra, de cálculo, geometría, varios temas. Esta aplicación como tal serviría pues si algún estudiante pues quiere ir trabajando ejercicios, ahí puede él mismo empezar a hacer ejercicios como tal, le va generando ejercicios de los temas que hay allí. Pero como lo vamos a trabajar pues aquí, yo les voy diciendo en algunas semanas, para esta semana les voy a asignar una actividad en la aplicación. Entonces a ustedes inmediatamente les aparecería cuál es. ¿Cómo? Pues entonces el primer paso es pues descargar la aplicación. El segundo paso pues sería ya cuando usted la haya descargado, venirse a este icono que aparece en la parte, que le va a aparecer a usted en la parte de abajo, donde está pues la persona y le da clic ahí y le va a dar dos opciones, le aparece ingresar o registrarse como docente o como alumno. Se registra como alumno, le va a pedir unos datos personales pues como nombre, apellido, correo electrónico y una contraseña pues que tengan presente para que no se les olvide. Y después de que hagan ese registro, acá en esta pues, imagen no me aparece, pero en la parte superior pues, de la aplicación aparece pues como un botoncito gris, que es un rectángulo. Y le van a dar clic ahí y en ese botón le va a aparecer la opción inscribirse en un curso. Entonces le dan clic ahí en inscribirse en un curso y inmediatamente les va a aparecer unos espacios para que digiten el código que yo les puse en Classroom, que pues son 6 dígitos, allá en Classroom está, entonces cuando pues descarguen la aplicación tengan a la mano, pues tengan Classroom abierto para que vean ese código y lo registren. Cuando escriban ese código, pues les aparece una ventanita como de autenticación, le dice, está seguro de inscribirse en este curso y van a aparecer toda la información, va a aparecer matemáticas décimo de la institución educativa Consejo de Sabaneta, profesor Alejandro, entonces usted le da a aceptar y ya ahí queda listo pues el compromiso por esta semana. Descargarlo, la aplicación e inscribirse pues en un curso con ese código y ya ahí quedaría. Si usted la quiere ir cacharreando como tal, mirando ejercicios de algunos temas, pues puede ir mirando, pero ya para próxima semana yo ya les indicaré cómo sería, pues, y cuáles actividades trabajaría. Entonces, solo sería descargarla e inscribirse en el curso. ¿Listo? Y para los de, pues, como les mencioné inicialmente, los que tienen de pronto dispositivos de Apple, miren en la tienda de Apple si está disponible y en caso que no, ya yo miraré entonces con estos estudiantes cómo se llevaría a cabo pues si no tiene dispositivo Android. Bueno, entonces ahora sí, vamos para la temática que nos corresponde hoy. A 20.900. En el Classroom también les dejé la planeación y ahí les dije que solo pues es anotar de todo ese documento como tal, solo los temas y los indicadores de desempeño, solo buscan los temas e indicadores y ya. Todo lo otro no tienen pues que copiarlo ni nada. Para este tema de gráficas de funciones trigonométricas, tendremos que tener en cuenta pues ya estas 6 funciones que las hemos venido trabajando, función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las escribo en este orden porque recuerden, hemos visto de que entre seno y cosecante hay como una relación recíproca, que recuerden que si teníamos que seno era 4/3, entonces la cosecante era al revés, era intercambiar los valores, era 4/3. Eso era lo que trabajábamos pues como tal cuando teníamos pues, las razones trigonométricas.
Entonces, esas funciones, una respecto a la que está al frente, son funciones recíprocas. Para esto de funciones, entonces, para graficar la cosecante, tenemos que tener como base, como referencia, la función seno. Para graficar la secante tendremos en cuenta la coseno y para la cotangente tendremos en cuenta la cotangente, porque son funciones recíprocas. Y de esas gráficas vamos a analizar estos elementos. Según el eje X, pues porque en el plano cartesiano tenemos eje X y eje Y, teniendo en cuenta la gráfica, en el eje X podemos encontrar el dominio y también el periodo de una función, y en el eje Y podemos encontrar el rango y la amplitud. Recuerden que estas clases, pues como tal, inicialmente es como para que presten atención y ya la clase queda grabada y después puede volver sobre ella como para que tome pues apunte por lo menos de un ejercicio de cada cosa y pues como de la teoría más importante. Pues ahorita queda grabada pues como tal. Entonces, antes de irnos con las funciones trigonométricas, yo tengo cualquier función, tengo esta función que es una parábola. Cuando son así como en U, es una parábola. Entonces, tengo eje X y eje Y. ¿Cómo analizo el dominio y el rango? El dominio me dice con el eje X, ¿cuáles valores toma esta función en el eje X? Obviamente uno cuando está graficando solo grafica una parte. Pero esto se puede seguir prolongando hacia arriba y acá también hacia arriba como tal. Entonces, no importa, puede ser un valor muy a la izquierda que tome y le va a corresponder un valor en la gráfica. O un valor muy a la derecha del eje X y le va a corresponder un valor en la gráfica. Entonces, el dominio en esta función, por ejemplo, si fuera una cuadrática, son todos los números reales. El dominio, diríamos, son todos los números reales. Y el rango son los valores que toma en Y la gráfica. Entonces supongamos que por acá es un menos 2. Con eso los números reales. Los reales. O sea, ¿qué son los números reales? Ya la unión de todo lo que es números, pues los números decimales, fraccionarios, números de cualquier tipo, números negativos, cualquier tipo de números son los números reales. Todos los números que hay en la gráfica, pues, Sí. pero abajo. Sí, y ya el rango, ¿qué es el rango? Los valores que toman el eje Y. ¿Qué valores toman el eje Y? Solo llega, mire que va bajando hasta -2 y empieza a subir nuevamente. O sea que nunca va a tocar, por ejemplo, nunca va a bajar hasta -3, hasta -5, ni mucho más abajo de los números negativos en el eje Y. Entonces el rango en este caso sería desde -2. ¿Por qué lo incluye? Recuerde cuando estábamos en ecuaciones que cuando es corchete es porque lo incluye. Si es un paréntesis, no lo incluye. Y eso desde -2 subiría hasta ¿dónde? Eso sube hasta donde quiera como tal, o sea que sería hasta más infinito. Ese sería el rango. Para este tipo de funciones no se analiza periodo de amplitud. Periodo de amplitud para cuadráticas no, pero para estas trigonométricas sí. ¿Qué sería entonces esto de periodo y amplitud? El periodo y la amplitud, ¿qué es el periodo como tal en una función? Entonces, por ejemplo, analicemos esto. Supongamos que esta gráfica son los periodos de un año escolar. Un ejemplo, entonces, tengo esta gráfica. Entonces, en un año escolar hay 4 periodos. ¿Cierto? Entonces, el periodo es cada vez que se va repitiendo la gráfica, o sea, hasta que se empieza a repetir un ciclo. Mire que la gráfica sería como el triangulito y vuelve a iniciar lo mismo, entonces simplemente esto es el periodo. Pues acá lo hice de manera pues como
colocándolo de manera análoga a que son 4 periodos pues, en los que se divide pues, un año escolar. Entonces, cada triangulito representa un año escolar. Entonces, un periodo es cada que se repite un ciclo. Entonces, como tal, por ejemplo, en los periodos que trabajamos, cada 10 semanas se empieza a repetir un ciclo de estudios. Entonces, periodo es cada vez que la gráfica vuelva como a iniciar lo mismo, ese es el periodo. Y la amplitud es el valor, o sea, la amplitud es como la abertura en el eje Y. Desde acá, desde 0 hasta el número que llegaría acá, sería la amplitud. Esa sería la amplitud. Listo. Pero entonces enseguida vamos a analizar esos conceptos, pero ya con las gráficas de estas funciones. Bueno, entonces vamos, les voy a compartir pantalla de un simulador donde se pueden graficar las funciones seno, coseno y tangente, solo las 3 primeras. Entonces, tenemos la función seno. Acá está, hay que empezar a darle clic en los botoncitos que se quieran habilitar. De igual manera, ahorita este enlace de esta simulación se los monto en Classroom por si alguno, pues, cuando quiera, pues, verificar algunos valores. Entonces, la función seno, ¿cómo es? Mire que acá ya la están graficando y se está repitiendo como un mismo ciclo. Es toda esa curva verde. Bueno, entonces vamos a habilitar, por ejemplo, en este caso, vamos a habilitar los ángulos. Que se vean los ángulos y que se vean en radianes. Aquí podemos verificar, esperen un momentico que, sí, si tenemos, miren, sí, etiquetas, hay que habilitar esta opción de etiqueta y mire que lo que está en el eje X son los ángulos. Entonces, mire, por ejemplo, en 180 grados, 360, ángulos positivos a la derecha y ángulos negativos hacia la izquierda. Lo pueden presentar en grados o si lo quiere escribir en radianes. Recuerde cuando trabajamos la conversión de grados a radianes, de que 180 era pi y 360 era 2 pi. Entonces, si lo paso a radianes, tiene que aparecerme donde está 180 un pi y en 360 un 2 pi. Entonces ahí está la conversión pasándolo a radianes. Se puede colocar en cualquier tipo de nomenclatura los ángulos, en cualquiera de los dos. Bueno, entonces tenemos acá, por ejemplo, mire que con esto podemos verificar temas anteriores que hemos trabajado. Estamos en la función seno y si no, uno corriendo este circulito, el circulito rojo, puede verificar varios ángulos. El seno de 30, esos eran los ángulos notables. Y seno de 30 en la tablita da un medio. Mire que acá nos da un medio. Si nos vamos para, por ejemplo, coseno de 60, que también era un medio. Coseno de 60, mire que también me da un medio el resultado acá. Entonces empieza pues como ahí a mostrarle algunos resultados de lo que es. Cuando trabajamos ángulos para convertirlos de otros cuadrantes al primer cuadrante. Entonces, mire que uno podría trabajar con esta aplicación. Tengo, por ejemplo, el coseno, porque estoy habilitado en el coseno de 150. Coseno de 150, ¿cuánto vale? Acá le están diciendo cuánto vale. Vale menos raíz de 3 sobre 2. Que necesito el coseno de un ángulo más grande, de 315. Mire, inmediatamente le muestra cuánto vale ese resultado, el coseno de ese ángulo. Entonces, eso es verdad como para mostrarle pues cómo se relacionaba esto con temas anteriores. Ahora sí empecemos pues las gráficas como tal. La función seno
siempre estas funciones son cíclicas, o sea, empiezan así como montañitas, pues, que son hacia arriba, luego en la parte de abajo del eje X y vuelve a iniciarse. Entonces aquí como tal, la gráfica verde es la función seno. Esto, pues acá solo está mostrando de 720 negativo a 720 positivo, pero eso se puede seguir prolongando hasta donde se quiera. Entonces, por lo general, solo se toma la gráfica según el periodo. ¿Cuál sería el periodo acá? Cada vez que se empiece a repetir lo mismo. 180. Seguro. Porque miren, Muestre. miren, Muestre. acá tenemos, arrancamos en cero, ¿cierto? Yo me voy a ir moviendo, vea que se está graficando, pues yo me voy moviendo con el puntico rojo y es como si se estuviera graficando esto. Y baja hasta 180 y en 180 otra vez empieza a subir. No, si en 180 empezara a subir nuevamente la curva, ahí sería el periodo, pero acá sigue bajando y acá es donde 360. en 360, acá en 360 es donde vuelve a iniciarse, mire, de 360 a 720 es lo mismo que de 0 a 360. Entonces, el periodo del seno sería 360, pues, o si lo tenemos en radianes, sería 2pi. Ese sería el periodo, cada vez que se repite lo mismo. Y en este caso, pues, lo podemos memorizar fácil porque ¿cuánto se demora en dar, pues, de qué consta dar una vuelta entera? 360. Pero esto es para la función seno normalita. Ya después vamos a ver la función seno añadiéndole otras cosas y de ahí sí cambiarían los periodos. Pero para la función seno normal sería 360 el periodo. ¿Cuál sería la amplitud? La amplitud habíamos dicho que desde 0 hasta donde sube. ¿Sube hasta dónde? Hasta 1. Mire que le muestran. Esto acá sería el 0 donde estoy acá como tal y subiría solo hasta 1. Entonces diríamos que la función seno tiene periodo 360 y amplitud 1. La amplitud sería 1. Y como tal, como mire que se sigue repitiendo el mismo proceso después de 360, entonces, por ejemplo, la función seno solo la tenemos en cuenta, cuando la vamos a tratar más adelante, solo tenemos en cuenta el pedacito entre 0 y 360. Con ese pedacito ya nos defendemos, no tenemos que graficarla toda completa después, solo de 0 a 360, porque con eso ya tenemos la referencia de todo un periodo. Vamos a la del coseno. La del coseno, entonces la del coseno sería, también es así como cíclica, pero ¿en qué se diferencia la del coseno a la del seno? Volvamos a la del seno. La del seno pasa por el origen del plano cartesiano, por 0, 0, mientras que la función coseno no pasa por 0, 0, sino que mire que en el eje Y pasa es por 1. Pues tenemos de referencia, ¿cuál será el periodo del coseno normal? También 360, porque ¿cuánto se demora esto acá para dar una vuelta? Para dar una vuelta a la circunferencia, 360. Mire que como inicio yo, donde está en 0, y como se empieza a mover abajo en la gráfica. Mire, yo voy empezando a dar la vuelta y cuando llego a 360, llego a este punto que es equivalente a este que había acá inicialmente en 1. O sea, es como si fuera una U y nuevamente se dibuja pues como otra U y así sucesivamente. En cambio, en la del seno era una montañita arriba y una montañita abajo. Acá sería simplemente como una U y también sería el periodo 360. ¿Y cuál es la amplitud? También la misma. Entonces, en el seno y el coseno, periodo es el mismo y la amplitud la misma, porque va desde 0 y sube solo hasta 1. Solo sube hasta 1. Ya en la de la tangente cambia. Miren, la de la tangente ya es completamente diferente, varias curvas separadas.
En la tangente, entonces nos vamos a situar en 0. ¿Ve? En 0. Estando en 0, mire que también pasa por el origen, es como una curva que viene creciendo de la parte negativa y luego pasa a la parte positiva. Luego se vuelve a generar la misma. Entonces, vamos, ¿cada cuánto se va repitiendo esta misma curva? Empecemos acá, mire, voy a empezar desde 0 y cómo se va generando abajo. O sea, necesito, mire, este punto rojito, ¿cuándo vuelve a estar en el eje X? Vamos a ver este punto rojito, ¿cuándo vuelve a estar en el eje X? Yo empiezo a moverme y mire que el puntico está por allá en la parte naranjada de la curva. Sigo moviéndome y mire lo que se genera ahí como una línea vertical ahí, punteada. Eso quiere decir, esa línea punteada, que para ese punto no existe la función tangente, ahí no existe. Ya enseguida les voy a mostrar por qué no existiría. Por eso ahí muestra que más infinito, tiende a más infinito o menos infinito. Entonces, luego seguiría, mire, necesito que el punto rojo esté en el eje X, llegó nuevamente al punto en el eje X, volvió a la misma parte, entonces, ¿cuánto? De 0 acá 180. El periodo en la tangente es la mitad de la del seno y del coseno. El periodo en la tangente solo es 180 grados. Y la amplitud, ya es así, es que esta curva acá, como tiene una flechita, esa flecha que indica que sigue creciendo hasta infinito. O sea que la amplitud no tendría, pues la amplitud en ese caso sería decir que es infinito. No llega hasta un valor determinado. Sube hasta más infinito y por acá bajaría hasta menos infinito. Bueno, entonces les voy a mostrar otra parte acá de estas funciones. Hasta el momento, una duda. No. No, señor. Listo. Profe, yo casi no entendí. ¿La qué? Yo tampoco. O sea, ahí según las gráficas que se están generando, estamos analizando cómo obtener el periodo y la amplitud, que el periodo es lo que se genera en el eje X y la amplitud en el eje Y. Vamos a verlo nuevamente.